brazos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Fíjate que hay temas en los que uno busca y busca en internet y consigue que Teresa ha pensado y ha denunciado y se ha pronunciado. El tema de las farmacéuticas y el tema, yo no sé cómo definirlo, si el tema de la reivindicación de la feminidad o de la sexualidad de la mujer en todos los ámbitos. Me gustaría que hablaras de esos dos temas. E invitamos a todos a que busquen en internet. Hay muchísima información sobre lo que ha escrito Teresa y sobre lo que ella plantea y denuncia. Pero vamos a adelantar algo a quienes nos están escuchando o nos están viendo, depende si este programa salga por radio o por televisión, sobre estos dos temas acerca de los cuales te has interesado, en torno a los cuales te has pronunciado y que has estudiado a profundidad. El primero que has nombrado, el tema de las farmacéuticas, eso fue, claro, hay una parte de experiencia personal durante toda mi formación que duró más de 11 años, ¿no?, de médica, y ahí pues una incomodidad con una creciente influencia de intereses económicos claros en lo que debería ser siempre priorizando el interés del paciente, ¿no? Entonces el ejemplo que te voy a dar, aunque no sea directo de farmacéuticas, pero sí se comprende en qué sentido me puede interesar a mí ese tema, fue en el hospital el General Hospital in Buffalo. Esto es un hospital que depende de la Universidad de Nueva York, en Buffalo, en Estados Unidos, y ahí hacía yo mi residencia y me di cuenta que había unas estrategias, por ejemplo, de, bueno, pues eliminar lo que sería el número de enfermeras en una planta del hospital para convertirlo en una sola enfermera y luego auxiliares. Eso, desde un punto de vista de atención al paciente, lo que hacía es que como solamente las enfermeras pueden dar medicación, entonces los 40 pacientes de esa planta, la enfermera pasaba por ellos dando medicación uno a uno, sin conocer el paciente, como era el sistema anterior, en el cual cada enfermera tenía quizá 15 pacientes, con lo cual conocía el contexto. Había muchos más errores médicos haciéndolo de esa manera, porque luego pasaba el auxiliar que tomaba presiones o la persona que hacía un servicio para el cual no se necesita ese título, ¿no? Eso yo veía que era contraproducente para la calidad de la asistencia médica y por tanto fui a hablar con el director del hospital mientras mi residencia. Entonces él me escuchó muy pacientemente y me dijo, bueno, pero fíjese que me daba sus razones, ¿no? Entonces yo al cabo de un rato de oírle le dije, mire, perdone, y yo me creía que con eso que voy a decir ahora, bueno, se iba a enfadar muchísimo porque lo consideraría un gran insulto. Yo no quería insultar, pero me parecía una constatación real. Y lo que le dije fue, perdóneme, pero yo creo que lo que usted me está diciendo refleja que en este hospital la prioridad número 1 es hacer dinero y no es cuidar a los pacientes. Bueno, ahí dejé yo lo que me creía que era una bomba, pero claro, yo no me di cuenta, estamos en Estados Unidos. ¿Qué me respondió? Dice, naturalmente. Eso para la persona, ese director, no fue un insulto y además me lo razonó, me dijo, a ver si nos entendemos aquí, esto es un hospital privado, por tanto, mi responsabilidad primera es hacer dinero, porque si yo no hago dinero, este hospital se cierra. Esto era un solar hace X años y el grupo capitalista que invertía en ese solar dijeron, bueno, tenemos un solar ahí, hagamos un estudio de campo a ver qué es lo más rentable, qué va a ser, un hospital, un parking o qué hacemos ahí. Entonces vieron que lo más rentable era un hospital y ahí se montó el hospital. Por tanto, nuestro objetivo número 1 es hacer dinero. Ahora bien, ese no es el único. El segundo es tratar bien a los pacientes y por tanto en eso invertimos todo lo que podemos, pero nunca como prioridad. Eso fue la respuesta. Entonces, claro, es la misma línea de pensamiento de las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces luego yo hice mi doctorado ya siendo monja en el monasterio, se me ofreció esa oportunidad, hice el doctorado en salud pública y lo dediqué a las medicinas alternativas. Y ahí, haciendo esa investigación, empecé a acumular datos también de los problemas de el abuso de las empresas farmacéuticas. Y luego que ya había terminado ese doctorado fue cuando la institución Cristianismo y Justicia de los jesuitas en Cataluña, entonces me pidieron ese estudio, me lo encargaron, diríamos, ¿no? Y entonces yo lo llevé a cabo durante un año y bueno, pues un poco los resultados, aquí tuvimos un foro donde los pude exponer y como tú has dicho, el artículo, o sea, mi estudio entero, que tiene unas 40 páginas nomás y luego 85 notas, ¿no? Se puede bajar de internet y ahí la constatación fue realmente que hay una influencia indebida de estas compañías y ese título que al final acordamos, crímenes, eso es muy importante detallar que no es un título metafórico, ¿no? Decimos crímenes para decir cosas que no están bien, no, no, es un título descriptivo de la realidad que entre el año 2000 y el 2003
la mayoría de las grandes multinacionales farmacéuticas pasaron por el banquillo de acusados de un tribunal penal en los Estados Unidos. Y en 4 de los casos acabaron con una sentencia criminal a la cual tuvieron que acatar y además la corroboraron, ¿no? Entonces uno puede decir, oiga, esto es muy extremo, ¿no? ¿Cómo van a hacer crímenes las compañías farmacéuticas? Que abusan, ya lo sabemos, pero crímenes. Bueno, pues esto es relativamente fácil de entender porque lo que se considera crimen por el sistema penal es el hecho de ocultar información, desviar estudios clínicos para evitar que información de efectos secundarios que pueden ser letales y que lo han sido en muchos casos, pues eso llegue a la oficina reguladora que tiene que dar el visto bueno para ese medicamento, ¿no? Entonces eso provoca, y en el caso por ejemplo de Vioxx y Celebrex, eso se objetivó pues unas 28.000 muertes por infarto de miocardio, porque se introdujo en el mercado un medicamento que bueno, pues no objetivamente no aportaba un beneficio, no era una innovación terapéutica en el sentido pleno de la palabra, pero permitía a la compañía farmacéutica renovar la patente por ese medicamento. O sea, ese es el mecanismo, ¿no? Y ese mecanismo no solamente es nocivo desde el punto de vista evidente de estas muertes que provoca o estos efectos secundarios, sino que la compañía, en general la industria farmacéutica, pierde lo que se llama su capacidad de innovación, porque el incentivo de la empresa, vista como empresa capitalista, que su objetivo número 1 es hacer dinero, es mucho más fácil hacer dinero hoy a una compañía farmacéutica modificando en un aspecto mínimo una molécula química de un medicamento que ya existe en el mercado y que está a punto de expirar su patente, por tanto de perder el monopolio de explotación de ese producto. Eso quiere decir para la empresa que va a perder pues unas ganancias muy grandes. Bien, cojo esa molécula, la modifico mínimamente químicamente, la vuelvo a dar al mercado pero con un nombre distinto, entonces puede tener una nueva patente, un nuevo monopolio que me durará 20 años más. Eso solo funciona si a las personas, al público y por tanto a los médicos y médicas que prescriben, se le convence que prescriban la segunda y no la primera. Bueno, pero eso, por ahí está el marketing y por ahí pues está esta presión que ejercen las compañías farmacéuticas sobre los médicos con las visitas médicas y sobre la población en general con el marketing televisivo y de anuncios. Pero esto es muy importante decirlo porque a veces lo más fácil es decir, oh, ahí está el malo, ¿no? Las compañías farmacéuticas. Momento. Sin corresponsabilidad, eso no podrían. O sea que las farmacéuticas tienen su responsabilidad, pero los gobiernos tienen el suyo, los médicos y médicas, aunque yo lo sea, es muy grande. Los colegios de médicos podrían tener una actitud muy distinta delante de este hecho y proteger así sus pacientes. Y luego, pues cada paciente individual también, porque cada persona es también un consumidor responsable, ¿no? Sí. Pero a cada uno lo suyo y, bueno, en este caso las grandes transnacionales tienen mucho de lo que responder. Sí. Para la libertad, mis ojos y mis manos